18ª Jornadas Académicas y 7º Congreso Colombiano de Contratación Pública. El Estado en tiempos de crisis. Ponencia: el manejo de la crisis en la ejecución de los contratos de APP de infraestructura, por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Felipe Gutiérrez. Desde la sede Caribe de la Universidad de los Andes, quiero invitarlos a esta importante discusión que vamos a tener, buscando analizar de qué manera los contratos de APP pueden estar a la altura y pueden enfrentar las consecuencias, no solamente del COVID, sino las consecuencias del paro nacional, siendo muy importante resaltar que estamos en la mitad de la ejecución del programa más importante de infraestructura que se ha hecho en la historia de Colombia y que nos va a permitir dar un salto muy importante, transformacional como país. La problemática. Los contratos de concesión, por definición, son contratos incompletos, son proyectos muy complejos, los contratos de APPs, por el tiempo en el que se desarrollan, por las condiciones en las que se ejecutan. Es imposible precaver todos los eventos que se van a presentar durante la ejecución de los contratos. Ahora, nos enfrentamos a dos circunstancias que son absolutamente atípicas y que habría sido una locura pensar que iban a ocurrir. Una, el COVID, y dos, el estallido social que ocurrió hace poco en el país. Justo estos dos problemas llegan en la mitad de la ejecución del programa más importante que se ha hecho en la historia de Colombia. En Colombia estamos ejecutando en este momento solo en vías cerca de 46 billones de pesos en obra. Y si le suma obra más operaciones de mantenimiento, estamos hablando de cerca de 92 billones de pesos. Hemos logrado atraer capitales muy importantes, hemos logrado atraer inversionistas muy importantes. El modelo concesionado colombiano se está volviendo referente a nivel internacional. En este contexto, tenemos unos retos muy importantes y es cómo evitar que los proyectos de APPs en el país se paralicen en medio de estas circunstancias tan complejas. El sector de infraestructura y en particular las concesiones son, si no el más importante, uno de los más importantes generadores de empleo en este momento en el país. Estamos hablando de 70.000 empleos directos y cerca de 200.000 empleos indirectos. Estos empleos que se están generando están permitiendo que muchas regiones estén protegidas o por lo menos tengan una forma de alivianar las circunstancias del COVID, y el salto que se está dando es muy importante. Y hay un tema que no es menor, que también vale la pena discutir, y es el impacto que está teniendo todo este levantamiento, estas circunstancias sociales que se han dado en algunas zonas del país con el modelo de peajes, que es la fuente de pago del modelo concesionado. Entonces estos son temas muy importantes que se van a analizar ya a profundidad en la ponencia, y son temas que, de no gestionarse de una manera adecuada y eficiente, conllevan a la paralización de las obras, al pago de billones de pesos en indemnizaciones, al despido masivo de personas que en este momento, justo en la mitad de la pandemia, no se pueden dar ese lujo. Y aparte de eso, el país tampoco se puede dar el lujo de repetir la historia que se ha vivido durante muchos siglos, y es la historia de proyectos inconclusos que no se pueden hacer con sobrecostos y con retrasos. Antecedentes y conceptos. Colombia, desde mediados del siglo XIX, inició el desarrollo de su red férrea. Duró cerca de 100 años para lograr consolidarla a media marcha, y de hecho nunca quedó concluida como fue planeada inicialmente. En este momento, 100 años después que Pedronel Ospina planeó el desarrollo de la red férrea que nunca se ejecutó, estamos frente a una revolución realmente, y es el desarrollo del programa de cuarta generación, el programa más ambicioso que casualmente recoge básicamente las mismas rutas que han sido definidas por Ospina hace 100 años. El reto que tenemos es evitar que la red carretera sufra la misma suerte de la red férrea y que los proyectos no se demoren 100 años en ejecutarse, sino que los proyectos se puedan ejecutar, que las condiciones adecuadas en el desarrollo de los proyectos permitan que el país pueda avanzar y podamos continuar con esta senda que es muy importante. En ese entendido, frente a la pandemia, frente a los temas sociales que se han vivido, nos estamos enfrentando a una serie de retos, y esos retos pasan por temas sustanciales. Por ejemplo, de qué manera buscar
que los contratos no se paralicen por las divergencias que existen. También es muy importante mencionar algo que no es menor, y es cómo hacemos para tener mecanismos expeditos cuando las partes no se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, hacer una profundización en el esquema de la amigable composición. No necesariamente todo debe ir a tribunales de arbitramiento en caso que las partes no se puedan poner de acuerdo. Pero también, y es muy importante mencionarlo, los entes de control, el rol de los entes de control para poder ayudar a que las partes logren un acuerdo y que los funcionarios públicos que tienen que tomar las decisiones para que estos proyectos no se paralizan y puedan avanzar y esta fuente de empleo pueda continuar, esta fuente de modernización del país pueda continuar, no se vea interrumpida. Análisis y planteamiento. En esta ponencia yo quiero analizar algo que para nosotros es fundamental, y es ver de qué manera se continúa con el importante avance que se tiene previsto en los contratos de 4G para que los colombianos de una vez por todas podamos dar un salto hacia adelante y podamos pensar en ser un país desarrollado. Ese tema no es menor, ese tema es muy importante y es una visión de país. Y también quiero resaltar que lo que estamos viviendo en temas de retrasos de infraestructura, en incapacidad de ejecutar los proyectos debidamente, en la incapacidad de planear debidamente, ya lo habíamos vivido. Y se han vivido varias crisis en el país, esas crisis paralizaron esos modelos de desarrollo. En este momento estamos en una crisis excepcionalmente coyuntural que pone a prueba el modelo que se está implementando, y también nosotros desde el gobierno consideramos que uno de los retos más grandes es lograr acuerdos rápidos, es lograr soluciones para que los proyectos no se paralicen, para que los proyectos de hecho se puedan ejecutar. En ese sentido, el orden de la ponencia que voy a presentar, primero es unos breves antecedentes, unos antecedentes de lo que se vivió en Colombia en los temas férreos. De hecho, una buena parte se pensó a través del modelo concesionado en su momento. Ya después, las consecuencias de eso, los aprendizajes que nos deben quedar del fracaso férreo, que fue una apuesta casi que de la mitad de nuestra historia republicana, para poder coger las experiencias y tomarlo en el segundo gran intento por modernización de la infraestructura que tenemos en el país, por lo menos de manera organizada y de manera secuencial, sistémica, que es el programa de cuarta generación, ahora el programa de quinta generación. Realmente es un programa concesionado que se adelanta desde la Agencia Nacional de Infraestructura, siendo la agencia realmente el dinamizador de ese cambio revolucionario que se está viviendo en infraestructura. Entonces, lo primero que vale la pena mencionar es que hacia el siglo XIX, justo después de la independencia de Colombia, se buscó apostarle al modo férreo por una razón muy sencilla, y es porque nuestro país es un país muy accidentado por la geografía y muy separado. Entonces tenemos un país con muchas islas que no están debidamente conectadas. La falta de conectividad ha generado unos atrasos enormes y también ha generado la imposibilidad de tener unos sistemas de defensa eficientes para garantizar el monopolio de la fuerza y también para poder permitir el desarrollo de la industria. Es muy cierto hoy, así como lo ha sido durante toda la historia de Colombia, que la falta de tener una infraestructura adecuada ha impedido que podamos modernizarnos. Hoy solamente se exporta, cerca del 60-70% de las inversiones del país son petróleo y carbón. No producimos nada más, no tenemos una industria robusta. Y en muy buena medida es por la falta de infraestructura y las restricciones que existen en el país. Cuando Colombia empieza este proceso de independencia, de inicio de la vida republicana, se decidió apostar al tren como un mecanismo para lograr superar las dificultades geográficas que teníamos. Hacia 1850, a finales de la década del 40, se empezó a pensar en el tren para conectar por lo menos el istmo de Panamá. Y en 1855 se logró terminar por primera vez en Colombia un tren que fue ese tren de Panamá. Y después de eso, hacia la década del 60 y ya entrados en los 70, en 1870, en el gobierno de Manuel Murillo Toro, el país decidió hacer una apuesta importante para generar una red férrea
que pudiera conectarlo. Ahí empiezan a aparecer personajes muy interesantes como Pedro Justo Berrío, como Francisco José Cisneros, que fueron personajes que empezaron a desarrollar la red férrea de una manera hasta artesanal. Por ejemplo, en el ferrocarril de Antioquia se empezaron a utilizar maderas duras porque traer traviesas de otros materiales mucho más fuertes resultaba muy costoso. Esta apuesta, por supuesto, se vio interrumpida por la falta de estructuración adecuada de los proyectos, por la falta de financiación de los proyectos, por la falta de institucionalidad que estuviera a la altura del reto que se estaba adelantando. Entonces, hacia 1870 inicia el desarrollo del ferrocarril en Antioquia, por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, y poder conectar Medellín con el valle del río Magdalena. Ese ferrocarril lo empezó Pedro Justo Berrío y solamente fue concluido cerca de 50 años después con la indemnización del Canal de Panamá. Y durante este entretanto tuvimos muchos contratos en todo el país para tratar de desarrollar la red férrea y no se pudo hacer. Y en muy buena medida en su momento fue interrumpido por una pandemia que se vivía en ese momento en Colombia, que ha sido desafortunadamente transversal a nuestra historia, y la violencia. Hacia 1885 se terminó el contrato que tenía Cisneros para poder avanzar en la red férrea desde Medellín hasta el Valle del Magdalena, y otra que es complementaria era desde Girardot para poder conectar con Bogotá. Y esa fue una historia que fue repetida durante mucho tiempo y muchas veces, desafortunadamente, en esos años. En 1925, con la indemnización del Canal de Panamá, en su momento Pedronel Ospina consiguió los recursos para poder conectar finalmente Medellín con el Valle del río Magdalena. 50 años después se logró terminar un proyecto que se había ejecutado en 5 años. Y aún más allá, los sobrecostos, por supuesto, fueron muy grandes. En 1925, cuando Pedronel Ospina se sienta, recibe los recursos de la indemnización del Canal de Panamá, plantea a través de la ley 102 en 1922 cómo iba a ser el desarrollo de la red férrea del país. Y resulta muy interesante cuando uno ve el mapa de la red férrea que se iba a ejecutar, que es la misma red carretera que después se ha buscado desarrollar en el país. Esa red férrea pensada hace 100 años nunca se ejecutó. Para su ejecución se necesitaban 100 millones de dólares. El gobierno en su momento solamente tenía los 25 del Canal de Panamá, y de esos 25 millones de dólares, cerca del 60%, o sea, unos 15 millones de dólares, se iban para el desarrollo de la red férrea. Con esos recursos fue que se logró terminar este corredor que bajaba desde Medellín hasta el Valle del río Magdalena, con un túnel que era el túnel de la Quiebra. Cuando se hace ese plan, en la ley 102, se pensó en la necesidad de conseguir recursos por cerca de 100 millones de dólares. La banca internacional en ese momento no le prestó a Colombia los 100 millones de dólares, y lo único que se pudo ejecutar fueron los casi 15 millones de dólares que se tuvieron en su momento, y unos recursos que poco a poco fue consiguiendo el país hasta la década del 60. Y resulta muy interesante ver cómo el primer ferrocarril, aparte del ferrocarril de Panamá que se construyó en Colombia, luego el ferrocarril de Panamá, fue el ferrocarril del Atlántico. Ahí empezó la conectividad de Barranquilla. 100 años después, el desarrollo de la red férrea se detiene con también la construcción de parte del ferrocarril del Atlántico. Esa fue la última obra que se hizo. Traigo todo esto a colación por una razón muy sencilla, y es porque ese sueño que se tuvo empezando o a mediados del siglo XIX, que después tuvo un empujón importante en el siglo XX, se quedó en sueños y no pudo permitir que el país se desarrollara y diera el gran paso que se estaba esperando en su momento. Y se tuvo toda suerte de desventuras y toda suerte de sueños frustrados. 100 años después del programa que había pensado Pedronel Ospina, se empieza a desarrollar el programa de 4G. Y llama muchísimo la atención cómo los 3 corredores que había pensado Pedronel Ospina en su momento son exactamente los 3 corredores arteriales sobre los que estaba basado el programa de 4G. Por un lado, tenemos este eje troncal que va desde Pasto, desde la frontera con Ecuador realmente, en Rumichaca, y terminaba saliendo hasta Cartagena,
ese mismo corredor está contemplado en la política de cuarta generación. Es el corredor que va desde Rumichaca a Pasto, Pasto-Popayán, que es un proyecto que está previsto en la quinta generación, y continúa desarrollándose a través de los Pacíficos que siempre van bordeando el río Cauca. De hecho, se van por detrás de la ciudad de Medellín y terminan saliendo a Cartagena. El trazado que está previsto es muy parecido al de la cuarta generación, uno. El otro, la vía que en este momento va de Bogotá a Buenaventura, en su momento del ferrocarril, desde Bogotá hasta Buenaventura. Y el tercero, desde Bogotá hasta Santa Marta. Y en cuarta generación también se tiene el mismo corredor desde Bogotá hasta Santa Marta. Hace 100 años no se pudo ejecutar porque no se tenía la institucionalidad, porque no se tenía la credibilidad al mercado bancario, al mercado financiero internacional. Y tampoco, y esto es bien importante, se tenía la capacidad de ejecutar estos grandes proyectos que necesitaba el país para dar el salto. Con la estructuración de cuarta generación, 100 años después de lo que tenía pensado Pedronel Ospina, nosotros en Colombia empezamos la estructuración del programa de cuarta generación. El programa de cuarta generación tuvo varios pilares. El primero, la expedición de la ley 1508. El segundo, la creación de una institucionalidad que fue la Agencia Nacional de Infraestructura. El tercero, haber aprendido de la experiencia. Y haber aprendido de la experiencia, como lo mencionaba en algún paper Alejandro Gaviria y Mauricio Cárdenas, donde dicen que lo que se tiene que hacer en infraestructura en Colombia es aprender desde la experiencia. Pues 4G fue aprender de la experiencia, de lo que se había hecho mal para poder avanzar en los proyectos. Y se aprendió de la experiencia, y ese aprendizaje está plasmado en contratos que son robustos, contratos que están bien pensados. Y nos demoramos casi 4 años en el proceso de estructuración. Como siempre, las cosas pueden salir mejor, se pudieron haber hecho mejor, pero en su momento, y yo fui testigo de eso, se hicieron de la mejor manera posible, dadas las restricciones que se tenían, como siempre. Y se estructura ese programa, y ocurren situaciones muy complejas, como la de Odebrecht, que desafortunadamente pues sí tuvo un impacto importante, sobre todo en la capacidad de ejecutar los proyectos, en la capacidad de los funcionarios públicos en tomar decisiones. Y ese es un primer tema bien importante, y es el riesgo que tienen los funcionarios públicos al tomar decisiones, porque la responsabilidad fiscal en este país desafortunadamente es ilimitada. Entonces puede ser que un funcionario público termine condenado a pagar una sanción de 1 billón de pesos cuando su patrimonio no llega a los 100 millones de pesos, cosas que no tienen ningún sentido y que no son proporcionales y que generan desincentivos a querer ser funcionario público. El segundo tema, después de lo de Odebrecht, fue como consecuencia de eso se vio una paralización masiva en los proyectos y se empezó a generar más que una apatía, un miedo al sector financiero por la capacidad de poder responder y poder financiar estos proyectos. Cuando nosotros llegamos, nos dedicamos primero a hacer que los proyectos se resolvieran y que empezáramos a ejecutar las obras, por una razón muy sencilla. No nos podíamos quedar en la misma historia, y por eso empecé así esta ponencia, de hace 100 años o hace 150 o hace casi 200 años, donde las cosas se contratan, no se ejecutan o se ejecutan a medias y quedan abandonadas y después hay que concluirlas. Y por ejemplo el caso del ferrocarril que va desde Medellín hasta el Magdalena, que estaba pensado para 5 años y se ejecutó durante 50 años con sobrecostos absurdos, y que realmente se pudo concluir porque apareció la indemnización del Canal de Panamá. Si no, tampoco se podría haber hecho ese túnel, que es el túnel de la Quiebra, justo encima del túnel de la Quiebra que responde a nuestra concesión Vías del NUS. Es que ahí las cosas terminan siendo muy interesantes porque es una misma visión de país que siempre ha estado truncada y que hemos sido incapaces de desarrollar. Después de ir resolviendo los problemas, hacia el 2019 ya logramos que los proyectos empezaran realmente a dinamizarse. Llegamos a tener cerca de 70.000 personas trabajando directamente en las obras, cerca de 200.000 personas indirectamente trabajando en los proyectos, que son los proveedores, que son los subcontratistas y todo lo que se genera alrededor de estos grandes proyectos, que son una de las fuentes más importantes de desarrollo para las regiones. Y ese desarrollo no solamente es en la ejecución del proyecto, sino en el cambio en el PIB potencial que se genera como consecuencia del desarrollo de estos proyectos. Llegamos
a el comienzo de 2020, hacia marzo de 2020, con pico de las obras, una cantidad de túneles ejecutándose, proyectos muy grandes, túneles de 4 o 5 kilómetros ejecutándose en plena obra, bitubos, de hecho, excavaciones de cerca de 9 kilómetros, como ocurre, por ejemplo, en La Quiebra, un túnel de 4.5 kilómetros, que es un túnel doble, porque es una doble calzada. Y llega este problema con la pandemia, y lo primero que nosotros tuvimos que hacer, por supuesto, fue suspender todo, salvo lo que fuera absolutamente esencial, por una razón muy sencilla: no sabíamos cómo gestionar eso y teníamos que adoptar protocolos, teníamos que adoptar medidas para poder hacerlo. Logramos que este fuera el primer sector que se reactivara, unos meses, unas semanas después, y empezamos el proceso de adopción de las medidas que generaron unas mermas muy importantes en los rendimientos. Nosotros siempre entendimos que no podíamos trasladar el riesgo asociado a la pandemia a los concesionarios. Nosotros no podíamos alegar que era responsabilidad de los concesionarios asumir las consecuencias de una pandemia. Por supuesto, no tiene ningún sentido. Eso no fue previsto en los contratos de concesión. Nunca a nadie se le ocurrió que pudiera llegar una cosa de este estilo y paralizar las obras y generar retrasos, pero los concesionarios sí tenían que asumir las consecuencias de la paralización de las obras, los sobrecostos relacionados con esto y las pérdidas de eficiencia. Entonces, lo que nosotros hicimos en su momento fue sentarnos en un espacio que consideramos importante y por el que estamos muy agradecidos. Nos estamos con la Cámara Colombiana de Infraestructura, con los entes de control, con los concesionarios, y buscamos entrar a resolver los temas gruesos. Por un lado, para evitar la litigiosidad, pero más allá de evitar la litigiosidad, porque muchas veces los litigios son necesarios cuando el acuerdo es imposible, y de hecho algunas veces las diferencias son imposibles de superar. Pero estos eran temas en los que estábamos de acuerdo, que no eran responsabilidad de los concesionarios, que era un hecho absolutamente imprevisible, aunque podía ser resistido, podía ser resistido con unas inversiones muy grandes que generaban unas pérdidas muy importantes en cabeza de los concesionarios, que podían generar la paralización de las obras, podían frenar los desembolsos de los bancos y podían generar unos despidos masivos de personal. Es que la posibilidad de tener 70.000 personas trabajando directamente, cerca de 200.000 personas indirectamente, en la mitad de la ejecución de estos proyectos, cuando la economía estaba cayendo a 2 dígitos, cuando el desempleo llegó al 20%, cuando tenemos unas circunstancias sociales muy complejas, era realmente un bálsamo, era una herramienta muy importante. Después de esto, nos sentamos, logramos unos acuerdos, ahí salen varias preguntas que se generan, pero ocurre otro evento que también fue muy fuerte para el modelo concesionado, y es que en medio de este estallido social tan complejo que se vivió con las protestas, los peajes fueron atacados de manera masiva. Nosotros tuvimos ataques a más de 20 peajes. El universo de peajes que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura son cerca de 100. De esos 100 peajes, cerca del 20% fue atacado y el 10% fue quemado, incinerado. Y tuvimos circunstancias muy dolorosas, desafortunadamente, como la quema de una estación de peaje donde había un trabajador que no pudo salir y recibió quemaduras grado 3 y después murió. Y esto, por supuesto, generó una incertidumbre muy grande en el mercado financiero, porque la capacidad de pago, la fuente de pago del proyecto, si es iniciativas privadas especialmente, son los peajes. Y si los peajes se incineran, se quedan sin fuente de pago. Entonces entra la otra pregunta: el Estado, si los peajes empiezan a caer, los proyectos fracasan, y si los proyectos fracasan ya con las inversiones hechas o muy cerca de estar en la cascada de riesgos que tienen estos contratos, conlleva la terminación anticipada del contrato de concesión y la aplicación de la liquidación, de la fórmula de liquidación. Y para ponerlo en orden de magnitud, estamos hablando de liquidaciones cercanas a los 2.5 billones de pesos en promedio, y si hablamos de solamente la caída de las iniciativas privadas, estamos hablando de un pago cercano a los 20 billones de pesos. Y el pago de esos 20 billones de pesos es el equivalente a 2 reformas tributarias. Entonces, es un tema muy complejo. Y recursos, por supuesto, no tenemos apropiados para hacer estas liquidaciones. Entonces, teníamos que buscar proteger los peajes, buscar proteger la fuente de ingreso.
y nos tocó sentarnos con la comunidad y con los concesionarios a ver de qué manera lográbamos de alguna manera sopesar y resolver el problema que se tiene con los incrementos de los peajes. Y pongo ejemplos. En los contratos de concesión suscritos, los de 4G, creo que ese es uno de los problemas que se tuvo, pero es que eso también demuestra, no es que los proyectos estén mal estructurados, es que es imposible prever todo lo que va a ocurrir. Tenemos peajes que costaban 10.000 pesos y pasaron a costar 25.000 pesos para categoría 1. Y justo nos tocaba hacer los incrementos de los peajes en la mitad de la pandemia. Entonces, pues, ¿esto qué implicaba? Pues, por supuesto, descontento social, y sumado a un tema político, pues generó la quema de los peajes, de algunos peajes, situación que por supuesto no es aceptable, que nosotros rechazamos y hemos denunciado penalmente. Pero más allá de eso, tenemos que ser conscientes de las circunstancias que estamos viviendo, porque si no somos conscientes de las circunstancias que estamos viviendo, simplemente podemos llevar el modelo al fracaso y podemos volver a revivir una historia que parecía que el país estaba condenado a estar viviendo cada rato, y es que los proyectos no se ejecutaban, que las obras se paralizaban y que se desarrollaban durante 50, 60, 70 años, y ya cuando terminaban, que fue lo que ocurrió por ejemplo en el caso del tren hacia 1960, ya cuando terminan las inversiones férreas que se debieron haber ejecutado en un periodo de 5 o 10 años y se toman cerca de 150 años, ya no tienen realmente un valor agregado para la competitividad del país. Ya la tecnología que había sido adoptada después de más de 100 años ya había quedado rezagada. Ya, por ejemplo, en ese caso había aparecido el camión y el camión era más eficiente. Entonces, un esfuerzo de la mitad de nuestra historia republicana quedó simplemente truncado porque ya no era eficiente. Y ya no era eficiente porque no se logró ejecutar en el plazo que estaba previsto. Todo esto lo contamos o lo cuento porque yo sí creo que es muy importante poner de presente varias cosas. Primero, yo sí creo que debe ser una premisa que los contratos en Colombia, sobre todo los contratos de infraestructura, deben buscar ejecutarse, y deben buscar ejecutarse lo más pronto posible, que se puedan presentar circunstancias alrededor. Para eso, y esa es una de las preguntas que yo creo que se deben tratar, existen mecanismos como el amigable componedor, y de hecho creo que una alternativa debe ser profundizar el mecanismo de los amigables componedores que tienen previstos los contratos de concesión, para que las disputas, los problemas se puedan resolver rápidamente y las obras se ejecuten. Es que lo que necesitamos es garantizar la prestación del servicio público, y ese es realmente el espíritu que tiene la Ley 80. Y lo que nosotros debemos hacer es que las cosas se ejecuten, que los proyectos se hagan. Eso es lo que necesita la comunidad. El segundo problema: si estamos frente a circunstancias que alteran de una manera grave el modelo financiero del contrato de concesión, como ocurre con los peajes, yo sí creo que es importante buscar mecanismos a través, puede ser del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que generen la posibilidad de alivianar las presiones sociales, porque es que este tema no es menor. Si nosotros simplemente estamos buscando hacer cambios sustanciales en la modelación financiera del proyecto, debemos estar en capacidad de reconocer las circunstancias que existen sin que afecten los proyectos. Y acá viene un tercer ingrediente que sobre todo para estos proyectos es muy importante. Tal como está concebido las APPs, como lo entiende la Ley 1508 y como realmente lo entiende el mundo, las APPs son mecanismos de vinculación de capital financiero. Son proyectos donde se ejecutan y se requiere el apoyo del sector financiero de manera muy importante. Así como hacia 1922, cuando Pedronel Ospina pensó el desarrollo de la red férrea del país y pensó estos grandes corredores, y no fue capaz de obtener los cierres financieros y solamente pudo conseguir el equivalente a lo que acá sería el equity, y nos faltaron cerca de 85 millones de dólares que sería la deuda. Y como consecuencia de eso, el plan férreo en Colombia no se desarrolló, o no se desarrolló en los tiempos que se necesitaba. Ya cuando se desarrolló habíamos llegado muy tarde y el país se quedó rezagado, con lo que implicó en desarrollo económico, en desarrollo social, las afectaciones a la productividad de no tener el tren. Ahorita estamos frente a un riesgo igual, y es si nosotros no somos capaces de resolver los problemas que se tienen en este momento asociados al descontento social que es real, si no somos capaces de inventarnos algunos mecanismos para suavizar, por ejemplo, los incrementos de los peajes, es muy probable que se empiecen a afectar de manera masiva, como de hecho ya ha ocurrido, las fuentes de pago,
Consecuencia de ello, los financiadores detienen los desembolsos y los proyectos se detienen, y aparte de eso, si ya las obras se han ejecutado en su totalidad, el Estado estará condenado a pagar indemnizaciones pues para las que simplemente no está preparado. Nosotros no tenemos 20 billones de pesos disponibles para pagar como indemnizaciones. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante, más que para este o para el siguiente gobierno. Creo que es un tema que debemos pensar cómo resolver para que los proyectos se puedan ejecutar. Por supuesto, existe también una responsabilidad de los concesionarios y del Estado, una corresponsabilidad por hacer que la gente quiera los proyectos, que los proyectos sean sostenibles socialmente. Pero ya tenemos una cantidad muy importante de proyectos de cuarta generación que tienen como fundamento, y esto es bien importante mencionarlo, el pago de peajes, el incremento sustancial de peajes y la instalación de una cantidad muy importante de casetas de peajes. Y las consecuencias están ahí y el descontento existe. De hecho, hay una gran cantidad de congresistas que irresponsablemente están simplemente pidiendo acabar las concesiones, acabar el modelo concesionado. Y la consecuencia de eso no la ven. Y es que queda truncado un mecanismo que está funcionando y que yo creo que se debe proteger y debemos buscar proteger. Otro tema que a mí también me gusta mucho de esto, y es de golpe un llamado para que pensemos cómo estructurar de mejor manera los contratos de concesión. Tenemos una experiencia importante en los últimos 30 años con la creación de la ANI, y la experiencia de los últimos 10 años también es importante. Y lo que hemos aprendido no es menor, pero yo creo que algo muy claro es que los proyectos se tienen que estructurar en el territorio, entendiendo las necesidades de la región, y no simplemente se debe pensar en que los proyectos se pueden continuar estructurando desde un escritorio en Bogotá, viendo números y viendo fuentes de ingreso y viendo fuentes de pago de posibles inversiones. Se necesita tener un contacto mucho más cercano con la comunidad, porque si no se hace así, simplemente nos enfrentamos a realidades. Y acá pongo un ejemplo. En alguna concesión se necesitaba hacer un movimiento de un peaje de un sitio a otro para aumentar el recaudo, sin tener presente que ese movimiento iba a tomar el recaudo de municipios de categoría 5 y 6, zonas muy pobres, y la capacidad de pago de la gente de la zona no era acorde con los nuevos precios de peajes que se estaban imponiendo. Yo creo que el tema de manejo social sí es hondo, y yo acá llamo la atención, y creo que debe ser un tema que se debe pensar nuevamente, lo resalto, es la posibilidad de pensar en encontrar mecanismos alternativos que sean legales. Hoy el 20%, la restricción que tenemos del 20% no nos permitiría en plazo recoger los efectos, pero sí deberíamos buscar mecanismos que sean creativos, alternativos, para evitar que los proyectos se paralicen, y la otra, para permitir que los contratos se desarrollen. Y acá voy al punto directo de lo que estoy pensando. Sí se debería permitir que en las iniciativas privadas, cuando se presenten este tipo de estallidos y ya la cascada esté agotada porque las obras están terminadas, la cascada de riesgos esté agotada, sí valdría la pena permitir que el Estado haga aportes para recoger y mitigar el efecto en el contrato, en el modelo financiero, sin que por ello el proyecto se deba terminar, porque en las iniciativas privadas, por supuesto, los aportes públicos están restringidos, están prohibidos, y como consecuencia de ello, si ya se ha agotado la cascada, sí o sí se tiene que terminar el contrato de concesión. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Si el Estado tiene que aportar 100.000 millones de pesos para recoger el efecto financiero de un menor incremento de peajes como consecuencia del descontento de la comunidad o por la activación de otro tipo de riesgos, ante la imposibilidad de hacer esos aportes, el proyecto se debe terminar. Entonces no se debe pagar 100.000, sino se debe pagar 2, 3 billones de pesos. Eso no tiene sentido. De golpe es un vacío que existe en la ley 1508, pero yo creo que más que un vacío en la ley 1508, en el decreto 1082, es un tema interpretativo que vale la pena también discutir. Que inicie el debate. Se debe profundizar en mecanismos alternos de solución rápida de conflictos como la amigable composición, y de alguna manera generar menos incentivos para que los tribunales de arbitramiento se desarrollen. Los tribunales de arbitramiento tardan un tiempo que puede ser bastante largo, y muchas veces los problemas deben ser resueltos rápidamente. Y el segundo interrogante: ¿se puede entender
y es conveniente también jurídicamente que en las iniciativas privadas específicamente se hagan aportes del Estado ante la activación de un riesgo y la imposibilidad de continuar con la ejecución de la cascada de riesgos, o necesariamente debemos ir a la terminación de los contratos de concesión. Muchas gracias, los dejo con el debate. A continuación, se abre la discusión dándole la bienvenida a nuestros destacados panelistas y a todos los participantes que nos acompañan en la sede Caribe de Cartagena. También a quienes se conectan con nosotros virtualmente desde distintos lugares del país y el mundo. Muchas gracias y que inicie el debate.